Celebramos hoy con toda la Iglesia esta fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Jesús quiso fundar la Iglesia y eso se nota, ¿no es cierto?, en los evangelios por varias razones, los sacramentos, pero también en la elección de los apóstoles, a los cuales, ¿no es cierto?, como sabemos, les dio el poder de continuar su obra, de un colegio apostólico con Pedro a la cabeza, ¿no? Confirma a tus hermanos. La Iglesia es como hemos estado repasando o reflexionando en torno a la misa. El templo es como un símbolo de la Iglesia, y en esta edificación, pues la Iglesia hay varias imágenes: la imagen del cuerpo, la imagen de la edificación, la imagen del pueblo de Dios. Pero tomando la imagen de la edificación, los apóstoles serían los cimientos de la Iglesia, que le da cohesión. Es decir, que Cristo quiso continuar su obra a través de mediaciones humanas, que son las personas concretas, los apóstoles y sus sucesores, los obispos, sacerdotes, diáconos, todo lo que es la jerarquía, ¿no es cierto?, del colegio episcopal con el Papa a la cabeza, y el pueblo de Dios. Y mediaciones también de elementos, como puede ser el agua para el bautismo y demás. Quiso hacerla de este modo, a través de mediaciones, y en esas mediaciones están los apóstoles que él eligió. Aquí tenemos a uno de los apóstoles, San Mateo. Lo que vemos en común de los apóstoles, la Iglesia apostólica, decimos nosotros, es la característica de la Iglesia católica, una característica única, justamente la Iglesia católica, que se remonta hasta los apóstoles. Esos apóstoles eran personas sencillas, pero personas, llamémoslo así, enfermas, siguiendo el mismo texto de aquí. Personas, aquí en el caso de San Mateo, cobrador de impuestos, los publicanos, todo lo que tenga que ver con cobrar ya se hacen odiosas a las personas que les toca cobrar. Y aquí mucho más, porque le cobraron impuestos a los judíos para dárselo a los romanos, así que doblemente los odiaban, digamos así, ¿no? Eran personas muy mal vistas. Por eso lo critican los fariseos. Y es muy interesante, ¿no?, cómo Jesús elige en general pescadores, pecadores, y no elige a los eruditos o a los fariseos o a los que estaban en Jerusalén, que conocían más de la religión. Tal vez porque ellos se creían sanos, ¿no?, o justos. Entonces, doble trabajo. Tienen que convencerlos que necesitan de la salvación, tienen que convencerlos que son enfermos. En cambio, estos eran pecadores, pero se daban cuenta que lo eran. San Pedro, cuando se produce el milagro así de la pesca milagrosa, le dice: apártate de mí, que soy un pecador. Pero lo peor para un médico no es un enfermo, sino un enfermo que se cree sano, porque tiene que convencerlo. O dicho de otro modo medio cómico, pero muy real, la peor locura es creerse sano. El que se da cuenta que está medio loco, por lo menos es más fácil curarlo. Por eso, misteriosamente Jesús elige a estas personas que no eran personas religiosas, las prefiere a las personas que tenían una religión corrompida, como eran los fariseos, que tenían una religiosidad corrompida. No que era imposible para Dios su conversión, pero prefiere elegir de aquí. Y así lo elige a San Mateo, y así a otros más, el mismo Pedro y los demás apóstoles. Y esta nota de que la Iglesia apostólica es fundada sobre los apóstoles, por eso no nos tiene que asombrar las miserias de los miembros de la Iglesia, ¿no es cierto? No nos tienen que asombrar, porque
la Iglesia es santa, el fundador es el que le da esa cohesión, pero los miembros son pecadores, del primero al último. Pedro lo negó 3 veces, Judas lo traicionó, etcétera, ¿no? Entonces, para terminar, digo, la consecuencia de esto es la unidad, una sola fe, un solo bautismo. Justamente el que este edificio tenga un cimiento le da cohesión, le da unidad. Todo lo que venga después logra cohesión en los cimientos. Usted saca los cimientos y se rompe la cohesión que tiene el edificio. Así también los apóstoles y sus sucesores, que son los obispos, el colegio episcopal con el Papa, ¿no es cierto?, a la cabeza, que sucede al colegio apostólico, le dan cohesión a la Iglesia. Una misma fe, yo puedo decir, yo creo lo mismo que creía Pedro, que creían los apóstoles, porque eso ha sido transmitido a través del colegio episcopal, cuya cabeza, como decimos, es el Santo Padre, el Papa, en este caso el Papa Francisco. Y eso se nota, esa misma fe se nota también en un mismo bautismo, en una misma celebración. Es muy interesante pensarlo así para que uno entienda qué significa que la Iglesia es apostólica. ¿Por qué tengo yo o el Padre Horacio poder para consagrar? ¿De dónde nos viene eso? Y eso nos viene del obispo que nos ordenó, o sea, un sucesor de los apóstoles. ¿Y ese obispo de dónde le viene el poder? Le viene de otro obispo, sucesor de los apóstoles. Y así, si remontamos el caminito 2000 años para atrás, vamos a llegar a alguno de los apóstoles, que se lo pasó otro, a otro, y llegó hasta mis manos, ¿no es cierto? Eso significa que es apostólica la Iglesia, ¿no es cierto? Si se hubiese cortado el eslabón en algún momento, ¿y de dónde sacaría yo el poder? Viene a través de mediaciones para atrás. Hay un árbol genealógico en el sacerdocio, sea el sacerdocio que tiene el presbítero, o sea el sacerdocio que tiene pleno el obispo, un árbol genealógico que llega hasta los apóstoles, y que el padre, digamos, de todo ese árbol genealógico es Jesús, que es el que le da el poder a los apóstoles. Eso significa que es apostólica, y eso nos da unidad en el tiempo, ¿no? Tenemos 2000 años, más de 2000 años para atrás, con unidad, y en el espacio, ¿no es cierto? Porque los obispos están en todo el mundo, nos da unidad. Cambia el idioma, el lenguaje, cambian algunas formas, pero es la misma fe, es la misma Eucaristía, es el mismo bautismo. Eso gracias a que la Iglesia es apostólica. Bueno, démosle gracias a Dios por este don de la Iglesia. Creamos en la Iglesia, que tiene el poder, la promesa de Jesús, y recemos porque ese tesoro, que es la fe, que es en el caso nuestro el sacerdocio, en el caso del obispo, ¿no es cierto?, el episcopado, está en vasijas de barro, como decía San Pablo, y sujeto a las miserias humanas, ¿no? Recemos por eso y demos gracias por ese tesoro que Dios nos ha querido transmitir a través de los apóstoles. Que la Virgen, Reina de los Apóstoles, nos conceda esa gracia.